El libro más importante y sus enigmas, desde el principio de los tiempos, ha habido un libro que trasciende religiones, culturas y épocas. Un libro que ha sido venerado y cuestionado, estudiado y temido, utilizado como guía espiritual y como herramienta de poder. Estoy hablando, por supuesto, de la Biblia, el texto más leído, traducido y distribuido de toda la historia humana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué secretos oculta realmente este libro? Mucho se ha dicho sobre la Biblia. Para algunos, es un faro de luz divina que ilumina el camino hacia la salvación. Para otros, es un compendio de relatos históricos y alegorías cargadas de simbolismo. Sin embargo, hay una faceta de este texto que raramente se menciona y que pocos se atreven a explorar: su lado oscuro. Es un territorio en el que la fe y el misterio se entrelazan. Un lugar donde las respuestas parecen esconderse tras un velo de enigmas insondables. Hoy te invito a embarcarte en un viaje hacia lo desconocido, donde la historia, la arqueología y la espiritualidad convergen para revelar los misterios más inquietantes de la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo pondrá a prueba tus conocimientos, sino también tus creencias más profundas. Piensa en esto. Hubo épocas en las que tener una copia de la Biblia podía costarte la vida. En otras, no leerla era considerado un pecado mortal. Este libro, que millones consideran sagrado, ha estado en el centro de guerras, revoluciones y conspiraciones. Y aunque conocemos muchas de sus historias, como el Arca de Noé, los 10 mandamientos o la vida de Jesús, hay otras que han quedado relegadas a los márgenes, cubiertas por el polvo del tiempo. Esas historias son las que me propongo contar hoy. Son relatos que van más allá de lo que solemos escuchar en sermones o leer en clases de religión. Son enigmas que han desconcertado a creyentes y escépticos por igual, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Sabías, por ejemplo, que un dramaturgo tan famoso como William Shakespeare podría haber dejado su huella en las páginas de la Biblia? ¿O que la destrucción de Sodoma y Gomorra podría estar relacionada con un evento astronómico real? Estos son solo algunos ejemplos de los misterios que exploraremos, cada uno más fascinante que el anterior. Pero no solo hablaremos de eventos históricos o teorías intrigantes. Nos adentraremos también en las profundidades de las profecías apocalípticas, desentrañaremos el verdadero significado del infierno y trataremos de comprender por qué una figura como el Anticristo sigue inspirando tanto temor y fascinación. Sin embargo, este viaje no será fácil. Al igual que la Biblia misma, está lleno de contradicciones, simbolismos y verdades veladas. Pero si decides seguir adelante, prometo que lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que ves este libro milenario. Así que toma asiento, mantén la mente abierta y prepárate para enfrentarte a los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Porque a veces, lo que pensamos que sabemos es solo el principio de algo mucho más grande, más oscuro y sobre todo más fascinante. ¿Listo para continuar? Entonces vayamos al primer misterio. Enigmas históricos. Shakespeare, Sodoma y Gomorra. A medida que nos adentramos en los misterios más inquietantes de la Biblia, llegamos a un terreno donde la historia, la literatura y la ciencia parecen entrelazarse de formas inesperadas. Es aquí donde descubrimos 2 enigmas que han fascinado a generaciones: el curioso vínculo entre William Shakespeare y el Salmo 46, y la cataclísmica historia de Sodoma y Gomorra, que podría tener raíces en un evento natural que la humanidad todavía intenta comprender. Comencemos con el Salmo 46, uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento, famoso por sus palabras de fortaleza y consuelo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A simple vista, no parece haber nada fuera de lo común. Pero si examinamos más de cerca la versión de la Biblia King James, una teoría fascinante emerge. Esta traducción, publicada en 1611, coincidió con el apogeo de la carrera de un tal William Shakespeare. Ahora bien, aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. Si cuentas 46 palabras desde el principio del Salmo 46, te encontrarás con la palabra shake, sacudir. Y si cuentas 46 palabras desde el final, excluyendo la última palabra, hallarás spear, lanza. ¿Coincidencia? Tal vez, pero algunos teóricos creen que esta disposición no es accidental. La teoría sugiere que Shakespeare, quien tenía 46 años en 1611,
pudo haber sido consultado para trabajar en esta traducción y que dejó esta peculiar firma como una especie de marca personal. Aunque no existen pruebas concretas de que el dramaturgo trabajara directamente en la Biblia King James, sabemos que en la época, figuras intelectuales de renombre a menudo participaban en proyectos literarios de gran envergadura. Es posible que Shakespeare, conocido por su maestría con las palabras, contribuyera a este monumental trabajo. Este enigma literario sigue siendo un tema de debate entre académicos e historiadores, añadiendo una capa de intriga al ya enigmático Salmo 46. Pero pasemos ahora a un misterio de proporciones épicas: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, mencionadas en el libro del Génesis, son sinónimo de decadencia moral y castigo divino. Según la narrativa bíblica, Dios decidió destruirlas con fuego y azufre debido a los pecados de sus habitantes. Pero, ¿y si esta historia tiene un trasfondo más científico que espiritual? En los últimos años, los arqueólogos han comenzado a desenterrar pistas que podrían arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. En 2021, un grupo de investigadores presentó pruebas de que un evento catastrófico, posiblemente causado por un meteorito, pudo haber destruido una ciudad antigua conocida como Tal el-Hammam, ubicada cerca del Mar Muerto. Las fechas estimadas coinciden con el período en el que se cree que existieron Sodoma y Gomorra. Las evidencias incluyen capas de suelo que muestran signos de calor extremo, similares a los producidos por una explosión nuclear. Además, se han encontrado fragmentos de cerámica con superficies vitrificadas, lo que sugiere que fueron expuestas a temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Según los investigadores, un meteorito podría haber explotado en la atmósfera, generando una onda expansiva lo suficientemente fuerte como para arrasar con toda la región, dejando tras de sí un panorama de destrucción que bien podría haber sido interpretado como fuego y azufre descendiendo del cielo. Lo fascinante de esta teoría es cómo combina la narrativa bíblica con explicaciones científicas, mostrando cómo un evento natural pudo haber sido interpretado como un acto de intervención divina. Imagina a los sobrevivientes viendo el cielo iluminado por una bola de fuego, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies y presenciando cómo todo lo que conocían era reducido a cenizas. No es difícil entender cómo una experiencia tan traumática pudo haber dado origen a una de las historias más impactantes de la Biblia. Con estos dos enigmas, uno literario y otro arqueológico, la Biblia nos muestra que sus misterios no solo pertenecen al ámbito de la fe, sino también al de la historia y la ciencia. Y esto es solo el comienzo. A medida que avanzamos, nos encontraremos con relatos aún más profundos y perturbadores que desafían nuestra comprensión del mundo y de lo que consideramos verdad. ¿Listo para continuar? Entonces sigamos hacia el próximo misterio: los jinetes del Apocalipsis y el fin del mundo. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha sentido una fascinación irresistible por el fin del mundo, ese misterioso punto de no retorno que nos enfrenta con nuestra propia fragilidad. Y dentro de la Biblia, pocas imágenes son tan inquietantes como las de los jinetes del Apocalipsis. Estos enigmáticos mensajeros del juicio divino, descritos en el libro de Apocalipsis, no solo han sembrado temor en los corazones de los creyentes, sino que también han sido objeto de infinitas interpretaciones. Sin embargo, hay un detalle que a menudo se pasa por alto: la revelación de un quinto jinete, Hades, que cambia nuestra percepción del relato clásico. En la tradición popular, los 4 jinetes son bien conocidos: el jinete del caballo blanco, que simboliza la conquista; el del caballo rojo, que representa la guerra; el del caballo negro, que trae el hambre; y finalmente, el del caballo pálido, asociado con la muerte. Pero si leemos con atención el capítulo 6 del Apocalipsis, descubrimos que no están solos. El versículo 8 menciona explícitamente a Hades, quien sigue de cerca al jinete de la muerte, actuando como una figura que recoge las almas de los caídos. Esto lleva a una pregunta perturbadora: ¿es Hades simplemente un acompañante o es en realidad un quinto jinete? Su presencia añade una nueva dimensión al relato, sugiriendo que la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo aún más oscuro. En este contexto, Hades representa el destino último de aquellos atrapados en el juicio divino, un recordatorio de que el Apocalipsis no se detiene en lo físico, sino que trasciende hacia lo espiritual. Pero los jinetes del Apocalipsis no son solo figuras de leyenda.
Para muchos son profecías vivas, símbolos de ciclos recurrentes en la historia de la humanidad. Cada vez que un conflicto mundial surge, cuando la hambruna azota a las naciones, o cuando una epidemia se extiende, la gente se pregunta, ¿estamos viendo señales del fin? Esta misma pregunta ha perseguido a la humanidad desde los días de Jesús, quien habló abiertamente sobre los tiempos finales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús describe eventos que marcarán el fin de los tiempos: guerras, terremotos, hambrunas y persecuciones. Él advierte que nadie, ni siquiera los ángeles en el cielo, conoce el día o la hora, pero los signos serán claros para quienes los observen. Lo que resulta fascinante es cómo estas profecías han resonado a lo largo de los siglos, encajando en diferentes momentos de la historia. La caída de Jerusalén, las cruzadas, la peste negra, las guerras mundiales. Todos estos eventos han sido interpretados como preludios del Apocalipsis. Los profetas del Antiguo Testamento también aportan visiones impactantes del fin del mundo. En el libro de Daniel, encontramos imágenes de bestias aterradoras que representan imperios que caerán antes de la llegada de un reino eterno. En Ezequiel se describe un conflicto apocalíptico entre Gog y Magog, que muchos han vinculado a guerras modernas. Incluso el profeta Joel habla de un día de oscuridad y tinieblas, cuando el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre. Estas visiones no solo evocan temor, sino que también plantean preguntas. Son advertencias de eventos específicos o metáforas de luchas espirituales y sociales que enfrentaremos como humanidad. Lo interesante es cómo estas profecías parecen tener ecos en nuestro mundo contemporáneo. Los desastres naturales se han intensificado, los conflictos globales están en su punto más alto en décadas, y enfermedades desconocidas continúan apareciendo. Mientras algunos consideran estas señales como simples coincidencias, otros ven en ellas un patrón, una especie de reloj cósmico que avanza inexorablemente hacia su desenlace. Y sin embargo, a pesar de toda esta incertidumbre, la Biblia también ofrece un mensaje de esperanza. En el mismo capítulo donde Jesús describe el fin de los tiempos, también promete que aquellos que se mantengan firmes hasta el final serán salvados. Este equilibrio entre juicio y redención es lo que hace que las profecías bíblicas sobre el Apocalipsis sean tan impactantes. No solo predicen un fin catastrófico, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que exploramos estos relatos, se hace evidente que los jinetes del Apocalipsis y las profecías del fin del mundo no son solo advertencias para los tiempos antiguos, sino llamados a reflexionar sobre nuestra propia época. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que vendrá, sea en el plano físico o espiritual? Con esta inquietante pregunta, continuemos hacia el próximo misterio, uno que desafía las mismas leyes de la naturaleza y del tiempo. Interpretaciones sobre el infierno y el sufrimiento humano. ¿Es el infierno un lugar literal de tormento eterno, como tantos imaginan, o algo completamente distinto? Desde las imágenes aterradoras de un lago de fuego hasta las leyendas de castigo sin fin, el concepto del infierno ha sido un tema central en las interpretaciones bíblicas, generando miedo, reflexión y, en algunos casos, esperanza. Sin embargo, si exploramos más profundamente las Escrituras y sus contextos, descubrimos que la idea del infierno puede ser mucho más compleja y quizás menos aterradora de lo que parece. Para empezar, en los textos originales de la Biblia se utilizan varias palabras para referirse al infierno. Sheol en hebreo, Hades en griego y Gehenna. Cada una tiene un matiz diferente. El Sheol, por ejemplo, no es un lugar de tormento, sino una especie de morada de los muertos, un estado de inconsciencia donde no hay sufrimiento ni gozo. Hades, en el Nuevo Testamento, adopta una definición similar, mientras que Gehenna, derivada del valle de Hinnom, evoca un lugar de destrucción, usado como metáfora por Jesús para hablar de un juicio final. Lo que sorprende a muchos es que, en muchas tradiciones cristianas, el infierno no es presentado como un sitio de tormento eterno, sino como la aniquilación total del alma. Esta interpretación, conocida como condicionalismo, sugiere que aquellos que rechazan a Dios no son castigados perpetuamente, sino destruidos, permitiendo un descanso absoluto. Para quienes han sufrido en la vida, este punto de vista puede ser un alivio. En lugar de perpetuar el sufrimiento, el juicio se convierte en una especie de finalización, un acto de justicia divina que pone fin a todo mal. Sin embargo,
No podemos hablar del sufrimiento humano en la Biblia sin mencionar los horrores de los tiempos de asedio. En momentos de desesperación extrema, cuando las ciudades estaban sitiadas y el alimento era un recuerdo lejano, la Biblia nos cuenta historias que hielan la sangre. En el libro de Lamentaciones, que describe la caída de Jerusalén, encontramos relatos de canibalismo, donde las madres se ven obligadas a tomar decisiones impensables para sobrevivir. Lamentaciones 4:10 dice: con sus propias manos compasivas, las mujeres cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de alimento durante la destrucción de mi pueblo. Estas historias no son solo testimonios históricos, sino también advertencias de lo que ocurre cuando el sufrimiento humano llega a su límite. Nos muestran la crudeza de la existencia en tiempos de juicio y cómo la desesperación puede llevar a actos que desdibujan la línea entre lo humano y lo inhumano. Al mismo tiempo, también sirven como reflejo de las profecías cumplidas. En Deuteronomio 28, Moisés advierte que si Israel se aparta de Dios, sufrirá terribles consecuencias, incluyendo el hambre extrema que conduciría al canibalismo. Lo que se presenta aquí no es solo una profecía, sino una descripción de la devastación absoluta que puede acompañar a la rebelión y el abandono espiritual. Pero incluso en medio de estos relatos oscuros, hay algo que sobresale: la persistencia de la humanidad para buscar redención, incluso en las circunstancias más horribles. En los momentos más oscuros, la Biblia también habla de consuelo. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los que están abatidos de espíritu. Esta dualidad entre el sufrimiento humano y la esperanza de consuelo es una constante en los textos bíblicos. Es inevitable preguntarse: ¿qué significado tiene el sufrimiento humano en el plan divino? Algunas interpretaciones sugieren que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de purificación, de crecimiento y de redención. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron pruebas inimaginables, pero que al final encontraron propósito y salvación. En el libro de Job, por ejemplo, vemos a un hombre que lo perdió todo: familia, riqueza, salud, pero que al final fue restaurado por Dios. En última instancia, el infierno y el sufrimiento humano son temas que desafían nuestra percepción de la justicia divina. Nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del juicio, la misericordia y la esperanza. Pero también nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que brilla, una promesa de redención que nos invita a mirar más allá del dolor inmediato hacia un propósito eterno. Mientras dejamos atrás estos temas de juicio y sufrimiento, nos adentramos en un misterio aún más profundo: los ángeles caídos y los gigantes que, según la Biblia, caminaron alguna vez sobre la tierra. ¿Qué secretos esconden estas figuras enigmáticas? La respuesta nos lleva al corazón de otro de los enigmas más inquietantes de las Escrituras: el misterio final, el Anticristo y la Bestia. 666. Desde las páginas más enigmáticas del libro de Apocalipsis, emerge una figura que ha capturado la imaginación y sembrado el temor durante siglos: la Bestia, marcada por el infame número 666. Este misterio final es, sin duda, uno de los más desconcertantes y debatidos de la Biblia, no solo por su contenido simbólico, sino también por su resonancia en la cultura, la política y la religión a lo largo de la historia. El relato comienza con la visión de Juan en la isla de Patmos, donde describe la aparición de dos bestias, una que surge del mar y otra de la tierra. La primera bestia, con 10 cuernos y 7 cabezas, parece representar una amalgama de imperios y poderes mundiales, una fuerza colosal que domina a la humanidad. La segunda bestia, que parece más modesta pero es igualmente peligrosa, actúa como el portavoz de la primera, engañando a las naciones y obligándolas a adorarla. Pero, ¿qué significan realmente estas figuras? Muchos estudiosos interpretan a la bestia como un símbolo de sistemas políticos y económicos corruptos que han oprimido a la humanidad a lo largo del tiempo. En el contexto histórico en que fue escrito el Apocalipsis, la bestia podía ser vista como una alegoría del Imperio Romano, un poder que perseguía a los cristianos y parecía invencible. Pero la naturaleza simbólica del texto ha permitido que esta imagen se reinterprete en cada era, adaptándose a los temores y preocupaciones de cada generación. Desde Napoleón hasta Hitler, pasando por líderes modernos, muchos han sido señalados como posibles manifestaciones de la bestia,
lo que demuestra el impacto duradero de esta profecía. Y luego está el número 666, ese código que parece encerrar un mensaje oscuro y prohibido. En Apocalipsis 13, 18, se nos dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Este pasaje ha sido objeto de innumerables teorías, desde el uso de la gematría, un sistema que asigna valores numéricos a las letras, hasta interpretaciones más abstractas. En el contexto original, muchos creen que el número 666 podría haber sido una referencia al emperador Nerón, un perseguidor brutal de los cristianos cuyo nombre, al traducirse al hebreo, puede sumar este número. Pero, al igual que con la bestia, el significado del 666 ha evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo universal de maldad, temor y, para algunos, fascinación. En la cultura popular, ha sido utilizado en películas, música y literatura para evocar lo oculto y lo prohibido, lo que demuestra cómo un simple número puede convertirse en un icono cultural. El anticristo, una figura estrechamente ligada a la bestia, añade otra capa de misterio. Aunque el término anticristo no aparece en el Apocalipsis, se menciona en las epístolas de Juan como un espíritu de oposición a Cristo. A lo largo de los siglos, esta figura ha sido asociada con la bestia y representada como un líder carismático y poderoso que engañará a las masas en los últimos días. Sin embargo, ¿se trata de una persona literal, un sistema ideológico o algo más espiritual? La ambigüedad del texto ha dejado espacio para múltiples interpretaciones. Pero más allá de la especulación y el temor, el Apocalipsis nos ofrece algo que a menudo se pasa por alto: una promesa de esperanza y redención. Sí, la bestia y el número 666 representan poderes oscuros y destructivos, pero el mensaje central del libro es que estas fuerzas no prevalecerán. El capítulo 19 describe la derrota de la bestia y su ejército, un recordatorio de que, al final, la justicia divina triunfará sobre el mal. En un mundo lleno de incertidumbre, el misterio del anticristo y la bestia sigue capturando nuestra atención, no solo por sus imágenes apocalípticas, sino porque nos enfrenta a preguntas fundamentales. ¿Qué es el mal? ¿Cómo lo enfrentamos? Y quizás lo más importante, ¿cómo mantenemos nuestra fe y esperanza frente a las fuerzas que parecen estar fuera de nuestro control? Al cerrar este viaje por los enigmas más inquietantes de la Biblia, nos damos cuenta de algo crucial. Estos misterios no están diseñados solo para asustarnos, sino para hacernos reflexionar. Nos invitan a explorar no solo los textos antiguos, sino también nuestras propias creencias, miedos y esperanzas. Porque al final, tal como se menciona en Apocalipsis, la verdadera victoria no pertenece a la bestia, ni al anticristo, ni a ningún poder terrenal, sino a aquellos que perseveran en la fe. Así concluye nuestra exploración. Pero los misterios de la Biblia, como los grandes enigmas de la vida misma, continúan inspirándonos a mirar más allá de lo visible, buscando respuestas y significado en lo desconocido.